Hola, 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 extraordinaria mañana. ¿Cómo estuvo tu descanso? Y aquí ya vamos en el capítulo 15 de este fabuloso libro. Piense y hágase rico. Y como yo te he traído en mis super videos, mira, 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 este fantástico libro también que tenemos clases financieras gratis para ti de lunes a viernes a las 11 de la mañana o a las 9 de la noche. Te enseñamos cómo tener tu base financiera comenzando con la protección adecuada, el manejo de deudas, el fondo de emergencia y la inversión. Contáctame, déjame ahí en los comentarios si quieres hacer parte de esta extraordinaria industria. Tenemos plazas abiertas aquí en Estados Unidos. Solamente necesitarías tu social, tu permiso de trabajo y arrancamos, que tengas las ganas, la disposición de irte a comer el mundo con nosotros o me ves en la cima o te vas conmigo a la cima. Así que comencemos con este último capítulo. ¿Cómo vamos a enfrentar esos fantasmas del temor? Hago un inventario, haga usted y yo hago un inventario de mí mismo mientras le lee este último capítulo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación, la preparación no resulta difícil. Así es, la preparación no resulta difícil. ¿Por qué no resulta difícil? Aquí lo vamos a investigar. A ver, un momentico, se me movió aquí la pantalla. Magnífico. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los tres enemigos que necesita eliminar de su mente: la indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos tres elementos negativos continúen en su mente, ya que sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío profano se hallan estrechamente relacionados allí donde haya uno de ellos. Puede estar seguro de que los otros dos también se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por las que estos tres enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. El resto de este capítulo describe un fin que debe alcanzar antes de que pueda poner en práctica esta filosofía como un todo. También analiza una condición que ha reducido a gran número de personas a la pobreza y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos aquellos que acumulan riqueza. Ya se midan estas en términos de dinero o de un estado mental mucho más valioso que el dinero. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de los seis temores básicos. Antes de poder dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que lea, analice a sí mismo y determine cuál de esos seis temores básicos está con usted. Si es que tiene alguno, vamos a analizar esto y lo vamos a hacer de manera profesional, hermosos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque esos enemigos se pueden albergar ahí en tu mentecita y vamos a detectarlos. Mira lo que dice aquí tan poderoso, y esto es parte del mundo espiritual en el que vivimos. Somos espíritu viviendo en un cuerpo. Entonces, cuando vamos a eliminar a ese enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. El nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. No se deje engañar por los hábitos de esos enemigos sutiles. A veces permanecen ocultos en el subconsciente, en él son difíciles de localizar y son
aún más difíciles de eliminar. Ojo con esto, ojo con esto. Los 6 miedos básicos. Hay 6 miedos básicos que en alguna combinación todo ser humano sufre en una u otra ocasión. La mayoría de las personas podrían considerarse afortunadas si no sufrieran de los 6 nombrados en el orden en que suelen aparecer son el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, en el fondo de la parte de nuestras preocupaciones. El temor de la pérdida del amor de alguien, el temor a la vejez, el temor a la muerte. Todos los demás temores son de menor importancia. Todos ellos pueden ser agrupados bajo estos 6 epígrafes. Epígrafes. Todos los demás temores son de menor importancia. Todos ellos pueden ser agrupados bajo estos 6 epígrafes. Los temores no son más que estados de la mente. Es posible controlar y dirigir los estados mentales. El hombre no puede crear nada que no haya conocido previamente en forma de un impulso de pensamiento. Tras haber hecho esta afirmación, hay que hacer otra de mayor importancia. Son los impulsos del pensamiento del hombre y comienzan a trasladarse de inmediato en su equivalente físico, sin importar si esos pensamientos son voluntarios o involuntarios. Los impulsos de pensamiento que son captados por simple casualidad, pensamientos emitidos por otras mentes, pueden determinar el destino financiero, empresarial, profesional o social con la misma seguridad que los impulsos de pensamiento que uno mismo crea con intención y diseño. Estamos estableciendo aquí los fundamentos para la presentación de un hecho de gran importancia para quien no comprende por qué algunas personas parecen tener suerte, mientras que otras de igual o mayor habilidad, entrenamiento, experiencia y capacidad cerebral parecen destinadas a soportar la desventura. Ese hecho se explica en la afirmación de que todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo y con ese control es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos de pensamientos emitidos por otros cerebros o cerrar fuertemente sus puertas y admitir únicamente aquellos impulsos de pensamiento de su propia elección. La naturaleza de La naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento. Esto unido al hecho adicional de que todo lo que el hombre crea se inicia en la forma de un pensamiento, nos conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. Si es cierto que todo pensamiento tiene una tendencia de transformarse en su equivalente físico, y eso es cierto, más allá de todo espacio razonable para la duda. También es cierto que los impulsos de pensamiento de temor y de pobreza no pueden traducirse en términos de valor y ganancia financiera. El temor a la pobreza no puede existir acuerdo alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a ellos van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndose con ella a los planos espiritual, mental y material. El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. En el primer capítulo usted recibió instrucciones completas para el uso adecuado del deseo. En este capítulo sobre el temor encontrará instrucciones completas para preparar a su mente con el propósito de hacer un uso práctico del deseo. Así pues, este es el lugar en el que se le plantará un desafío mediante
el que determinará de modo definitivo cuánta de esa filosofía ha absorbido usted. Aquí está el punto en el que puede convertirse en profeta y pronosticar con exactitud que le reserva el futuro. ¿Qué le reserva el futuro? Si después de haber leído este capítulo usted se haya dispuesto a aceptar la pobreza, será mejor que prepare a su mente para recibir pobreza. Se trata de una decisión que usted no puede evitar. Si lo que exige son riquezas, determinen qué forma las recibirá y cuánto necesitará para emitir y para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha proporcionado una especie de mapa de carreteras que si lo sigue, lo mantendrá en vía adecuada. Si se descuida y no inicia el recorrido del camino, o si se detiene antes de haber llegado, no podrá echarle la culpa a nadie, excepto a usted mismo. Esa responsabilidad es exclusivamente suya. Ninguna justificación le salvará de aceptar la responsabilidad si ahora fracasa o si se niega a exigirle riqueza a la vida, porque la aceptación le exige una sola cosa, la única que usted puede controlar: un estado de la mente, un estado mental. Es algo que uno asume, no se puede comprar, sino que ha de ser creado. El temor más destructivo. El temor a la pobreza es un estado mental, nada más, pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Este temor Este temor paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito, estimula la postergación, elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a la nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria, evita al fracaso en toda forma concebible. Mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón. Desanima la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes. Conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad. Y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podamos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido y específico. El temor a la pobreza es, sin dudas, el más destructivo de los 6 temores básicos. Ha sido situado a la cabecera de la lista porque resulta el más difícil de dominar. El temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. En el plano económico, casi todos los animales inferiores se ven motivados por el instinto, pero su capacidad para pensar es limitada y en consecuencia se devoran físicamente los unos a los otros. El hombre, con su sentido superior de la intuición y capacidad para pensar y razonar, no se come físicamente a su semejante. Obtiene mayor satisfacción cuando lo devora financieramente. El hombre es tan avaricioso que se ha
necesitado aprobar toda clase de leyes concebibles para salvaguardarlos de sus enemigos. Nada produce tanto sufrimiento y humillación al hombre como la pobreza. Solo aquellos que la han experimentado comprenden todo el significado de esta afirmación. No es de extrañar que el hombre tema la pobreza a lo largo de una abundante serie de experiencias heredadas. El hombre ha aprendido que no se puede confiar en algunos de su especie cuando se trata de cuestiones relacionadas con el dinero y con las posesiones terrenales. El hombre experimenta tal ansiedad por poseer riqueza que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles, por medios ilegales, si es posible, o por otros, si es necesario o conveniente. Por medios legales, si es posible, o por otros, si es necesario o conveniente. Por medios legales, si es posible, o por otros, si es conveniente. El autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer. Esta forma de examen es esencial para todos aquellos que exigen de la vida algo más que mediocridad y pobreza. Al analizarse a sí mismo punto por punto, recuerde que en este caso usted es juez y parte, fiscal y defensor, acusador y acusado. Y recuerde también que está afrontando un juicio. Así pues, enfréntese a los hechos directamente. Hágase preguntas concretas a sí mismo y exija respuestas directas. Una vez que haya terminado el examen, sabrá más sobre sí mismo. Si tiene la sensación de no poder ser un juez imparcial, en este autoexamen confíe en alguien que le conozca bien y que pueda actuar como tal hasta que usted sea capaz de examinarse a sí mismo. Lo que usted anda buscando es la verdad. Consígala sin que le importe a qué precio, aun cuando pueda sentirse temporalmente avergonzado por ella. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme, la mayoría contesta, no temo a nada. La contestación es inexacta, porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran atenazadas, se encuentran atenazadas, obstaculizadas, fustigadas en lo espiritual y en lo físico por alguna forma de temor. La emoción del temor se halla tan sutil y profundamente enraizadas que uno puede pasar por la vida sobrellevándola sin llegar a reconocer jamás su presencia. Solo un análisis valeroso pondrá al descubierto la presencia de este enemigo universal. Cuando usted inicie este análisis, busque a fondo en su carácter. A continuación, le ofrecemos una lista de los síntomas que deberá buscar en sí mismo. Síntomas del temor a la pobreza, indiferencia. Suele expresarse a través de una falta de ambición, de una predisposición a tolerar la pobreza, de una aceptación sin protestar de toda aquella compensación que la vida puede ofrecer, de una pereza mental y física, de una falta de iniciativa, imaginación y entusiasmo y autocontrol, indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno, el de mantenerse al margen, duda, expresada generalmente por medio de justificaciones, excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones o exculpar los propios errores, lo que a veces se expresa en forma de envidia hacia aquellos que han alcanzado el éxito o bien se los critica. Preocupación. Suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros, una tendencia a gastar más de los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas el descontrol en el uso de las bebidas alcohólicas y a veces en el uso de narcóticos, nerviosismo, falta de severidad,
y la autoconciencia. Preocupación excesiva, la costumbre de mirar al lado negativo de toda circunstancia, de pensar y hablar de posible fracaso, en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito. Se conoce todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlo. Se espera el momento adecuado para empezar a poner en acción ideas y planes hasta que la espera se transforma en un hábito permanente. Se recuerda a aquellos que han fracasado y se olvida a los que han tenido éxito. Se ve el agujero del donut, pero no se ve el donut. Es el pesimismo que conduce a la indigestión, el estreñimiento, a la autointoxicación, a la mala respiración y a una mala disposición. Postergación, la costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior. Pasarse mucho tiempo buscando justificaciones, excusas para no realizar el trabajo. Ese síntoma se halla estrechamente relacionado con el de la precaución excesiva, la duda y la preocupación. La negatividad, aceptar la responsabilidad siempre que ésta se pueda evitar. La disposición de llegar a un acuerdo, en lugar de levantarse y luchar a pie firme. El comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como peldaños para seguir subiendo. El intentar negociar con la vida por centavos en lugar de exigir prosperidad, opulencia, riqueza, satisfacción y felicidad. Planificar lo que se ha de hacer sí y cuando se haya producido el fracaso, en lugar de quemar todos los puentes y hacer que la retirada sea imposible. La debilidad de la confianza en uno mismo y a menudo la total ausencia de la misma, así como de la definición de propósito, autocontrol, iniciativa, entusiasmo, ambición, frugalidad y una sana habilidad para el razonamiento, el esperar la pobreza en lugar de exigir la riqueza, es asociarse con aquellos que aceptan la pobreza y no buscar la compañía de quienes exigen y reciben la riqueza. El dinero habla. Algunos preguntarán por qué ha escrito un libro sobre el dinero, por qué medir la riqueza en dólares. Algunos pensarán que hay otras formas de riqueza mucho más deseables que el dinero y tendrán razón. Sea riqueza que no pueden medirse en términos monetarios, pero millones de personas dirán, dame todo el dinero que necesito y yo me encargaré de encontrar aquello que deseo. La razón principal por la que he escrito este libro es porque millones de hombres y mujeres se encuentran paralizados por el temor a la pobreza, lo que esa clase de temor es capaz de hacerle a uno fue muy bien descrito por Westbrook Pinkley. El dinero no es más que conchas de almejas o discos de metal o trozos de papel. Y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar, pero la mayoría de la gente sin dinero es incapaz de tenerlo en cuenta y sostener un espíritu. Cuando un hombre se encuentra en lo más bajo en la calle y es incapaz de conseguir trabajo, en su espíritu le sucede algo que se refleja en la caída de sus hombros, la forma de llevar el sombrero, su modo de caminar y su mirada. No puede encajar a una sensación de inferioridad con respecto a la gente que tiene un empleo seguro, aun cuando sepa que esas personas no son iguales en carácter, inteligencia o habilidad. Por su parte, los demás, incluso sus amigos, experimentan una sensación de superioridad y lo consideran una víctima, quizás de una manera inconsciente. Tal vez ese hombre pida prestado durante un tiempo, pero no el suficiente como para continuar con la vida a la que está acostumbrado y tampoco podrá continuar pidiendo durante mucho tiempo, pero pedir
aun cuando sea para vivir, es una experiencia deprimente. Y el dinero así obtenido le falta el poder que el dinero ganado con su propio esfuerzo tiene. Evidentemente, nada de eso se aplica a los vagabundos y a los pordioseros, sino solo a los hombres con ambiciones normales y que se respetan a sí mismos. Las mujeres que se encuentran en la misma situación, con algo diferentes, de algún modo no las consideramos como personas marginadas. Raras veces viven en la miseria o piden por las calles y cuando se encuentran entre la gente no se las reconoce por las mismas señales que identifican a los hombres mendigos. Desde luego, no me refiero a las harapientas de la gran ciudad, que son la parte opuesta a los vagabundos masculinos confirmados. Me refiero a mujeres bastante jóvenes, decentes y con inteligencia. Tienen que haber muchas mujeres así, pero su desesperación no resulta tan evidente, quizás se suiciden. Cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado, dispone de tiempo para lamentarse. Es posible que viaje muchos kilómetros para buscar un trabajo y descubra que el puesto ha sido ocupado ya, o que solo se trata de uno de esos puestos sin salario fijo, con solo una comisión sobre las ventas de algún cachivache inútil que nadie compraría excepto por piedad. El hombre vuelve a encontrarse en la calle sin un sitio al que ir, excepto a cualquier parte. Así que camina y camina, contempla los escaparates de las tiendas, observa lujos que no son para él, se siente inferior y deja paso a otras personas que se detienen a mirar con un interés activo, deambula por la situación, deambula por la estación y entra en la biblioteca para descansar los pies y calentarse un poco. Pero eso no es lo mismo que buscan en un trabajo, de modo que no tarda en reanudar la marcha. Es posible que no lo sepa, pero su falta de objetivo le delatará porque las líneas de su figura no lo tragan. Es posible que vaya bien vestido, con las ropas que le quedaron de cuando tenía un trabajo estable, pero esas ropas no sirven para ocultar su caída. Ve a miles de otras personas a su alrededor, todas aquellas ocupadas con sus trabajos y las envidia desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia, su autorrespeto y su orgullo, y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre y no se puede convencer. Por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. Es importante, precisamente el dinero es lo que establece esta diferencia en él. Con un poco de dinero volvería a ser el mismo. Fascinante esta primera parte y la vamos a dejar ahí. Quiero que la analices. El dinero habla, súper importante, y toda esta parte de los síntomas del temor a la pobreza. Hay que tomar acción. Haz un autoanálisis. Nos vemos mañana en el próximo video y seguimos aprendiendo con esta magistral obra. Piense y hágase rico. Bye, bendiciones. Gracias por suscribirte, gracias por darme un like y gracias por estar acá en mi comunidad. Bye, bendiciones.